Algunas veces recibo consultas de padres o madres preocupados por el posible retraso en la adquisición del lenguaje de sus hijos. Primero de todo, quiero recordar que es importante respetar los tiempos de maduración de cada niño y cada niña y ser capaces de disfrutar de su propia evolución, acompañándoles en su camino de desarrollo. Muchas veces los padres tendemos a comparar en exceso, especialmente cuando somos primerizos, y parece que incluso vivimos una especie de competición continua. El hijo de fulanito con esa edad ya gateaba, o ya caminaba, ya come solo, la hija de fulanita ya duerme sola, etc. Por otro lado, también es interesante conocer mínimamente cómo es el proceso natural de adquisición del lenguaje. El lenguaje, según María Montessori, además es un periodo sensible, es realmente fascinante conocer cómo sucede y cómo se va desarrollando el habla en los bebés. Por eso es importante, si conocemos cómo es este proceso, podemos también estar alertas y ser capaces de sospechar en el caso de que realmente hubiera un problema o alguna señal que nos hiciera sospechar de que algo no funciona correctamente. Normalmente, las revisiones que hacen los pediatras dentro del programa del Niño Sano nos preguntan a los padres si observamos que empiezan a dar palmadas, a imitar lo que hacemos, si apreciamos esa intención comunicativa. Es importante evaluar varios aspectos en su globalidad. En principio, si el resto de habilidades comunicativas es adecuada, no debería haber ningún problema. Es decir, el peque mira a los papis cuando le hablan, busca con la mirada cuando algo le interesa o le llama la atención, sonríe, repite acciones que le hacen gracia, reconoce algunas palabras familiares, pronuncia balbuceos, palabras con cierta intencionalidad, etc. Un trastorno específico del lenguaje podría ir acompañado también de otros problemas orales o motores, como dificultades en la masticación y deglución de alimentos, o ser parte de un problema más global relacionado con un retraso en el desarrollo. En el caso de que realmente hubiera algún problema, lo ideal sería poder detectarlo cuanto antes para buscar una solución adecuada lo antes posible. Esto muchas veces es tan sencillo como curar una infección recurrente de oídos, acudir a un logopeda o realizar una terapia del lenguaje siempre con el profesional adecuado. La primera palabra intencional del niño suele producirse alrededor del año, ya lo sabemos, muchas veces es mamá, papá, ajo, agua. Hasta ese momento el bebé experimenta con el gorgojeo, el balbuceo, que son las fases iniciales del desarrollo del habla. Algunos aspectos a considerar como motivo para consultar son los siguientes: un lactante que no reacciona al sonido o que no vocaliza nada, un bebé que con 6 meses no sonríe, no balbucea o no dirige la mirada, un bebé de 12 meses que no utiliza consonantes en el balbuceo o no interactúa con juegos del tipo cucutras. Si entre los 12 y los 18 meses no señala o no dice adiós con la manita, no aparece esa primera palabra intencional. Si con 18 meses sigue utilizando exclusivamente los gestos y no tiene interés en articular palabras, o si no entiende peticiones verbales simples como dame eso, toma tu chupete, vamos a dormir. Si el niño llega a los 2 años y no tiene un vocabulario de unas 50 palabras o no produce palabras o frases de forma espontánea, bueno, pues todo esto son algunas señales indicativas de cierta sospecha o alarma para acudir a un profesional. En estos casos, podría haber algún problema que habría que investigar. Podría ser dificultades de audición, algún problema con su aparato fonador, como por ejemplo alteraciones en la lengua o en el paladar, un frenillo corto, nódulos en la garganta, etc. Obviamente, lo más adecuado es ir controlando estos temas en las revisiones médicas del niño y comentar con el pediatra cualquier asunto que nos preocupe relacionado con el proceso evolutivo de nuestro hijo. En caso de tener alguna sospecha, siempre podemos pedir una evaluación por parte del profesional especializado y así quedarnos tranquilos. Esta es una parte del libro dentro de los capítulos en los que hablo de cómo es el proceso del desarrollo del lenguaje, bueno, en el que hablo de esas posibles señales de alarma que tenemos que estar también atentos los padres. Para escribir este artículo estuve consultando con la profesional adecuada, por supuesto con una logopeda que me ayudó a que toda la información científica fuese lo más actualizada posible. Y bueno, pues es interesante saber todas estas cosas, ¿no? Como decía, el proceso del desarrollo del habla, del lenguaje, es realmente maravilloso. María Montessori hablaba de él como un periodo sensible, porque además
Los niños aprenden simplemente por imitación, obviamente no les damos ni un diccionario ni un libro de gramática para que aprendan, simplemente por escucharnos. Por eso es muy importante hablar a nuestros niños y niñas desde que nacen, desde que son bebés, ¿no? Ellos van escuchando y además van adquiriendo la lengua de la cultura en la que les ha tocado nacer, ¿no? Nacen como, bueno, con una predisposición a aprender cualquier lengua y al final pues se van adaptando a aquella de las personas que les rodean, ¿no? Es realmente maravilloso y bueno, como muchas veces una de las dudas de los padres cuando oyen hablar de la técnica de los signos para bebés, de la Baby Signs Language, es que a veces tienen ese miedo, ¿no? Y si le enseño a asignar a mi peque, entonces no va a hablar, puede influir, puede haber un retraso en el habla. Es una duda completamente legítima, como siempre digo, ¿no? Porque obviamente los padres queremos lo mejor para nuestros hijos y nunca jamás haríamos nada que les pudiese perjudicar a largo plazo. Yo recuerdo también cuando descubrí esto, que hasta se lo conté a mi madre, que iba a hablar, a aprender a asignar con mi hija mayor, que tiene ya 12 años, y mi madre mismo, ¿no? La abuela me dijo, a ver si se va a acostumbrar a asignar y luego no va a querer hablar, ¿no? Pero bueno, pues estos son fases. Al final, para los niños es más fácil signar al principio, ¿no? Cuando todavía no se ha desarrollado su aparato fonador por completo, con tan solo 6 meses, igual que mueven las manitas para decir adiós o para tirar besitos que les enseñamos en todas las culturas, podemos enseñarles muchos más gestos sencillos para que ellos puedan pues, expresar sus necesidades y sus deseos sin tener que recurrir al llanto, ¿no? Esto no quiere decir que porque aprendan a asignar pierdan su interés en hablar. Es como un símil como en el gateo, no porque un bebé gatee pierda su interés en caminar, ¿no? Llegará un día en que se pondrá de pie y querrá andar igual que ve al resto de personas alrededor andando, ¿no? Además, lo bueno de todo esto es que hay muchos estudios a nivel universitario que se han hecho y normalmente lo que suele suceder es al contrario, ¿no? Que los niños que signan y que se comunican signando entienden antes lo que es la comunicación, desde apenas 6 meses ya pueden estar signando, por tanto, antes quieren conocer sobre el mundo que les rodea, nos hacen muchas preguntas. Mi hija mayor se llegó a aprender más de 250 signos y bueno, pues enseguida, en cuanto se produce el desarrollo del lenguaje, pues son niños que generalmente tienen mucho vocabulario, ¿no? Por esas ganas de aprender y de comunicarse. Así que bueno, espero que os haya gustado este trocito del libro y este tip de aprendizaje sobre el desarrollo del lenguaje. Cualquier duda, ya sabéis que estoy aquí, que podéis preguntarme y estaré encantada de atenderos. Un abrazo.